Y este título yo lo iba a poner en español, pero el pastor me dijo, no, déjalo así en inglés. Así que vamos a estar explicando por qué este título, cómo vino este título, y espero que entiendan por lo menos esta frase en inglés, que cuando ustedes le digan esto, por lo menos ustedes puedan entender qué cosa significa en inglés, amén, y qué significa espiritualmente para su vida, amén. Y se llama así, no sé si lo tienen ahí en pantalla, Customer in Training, Customer in Training. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, si lo vamos así textualmente, viene siendo cliente en entrenamiento. Cliente en entrenamiento. Y si lo llevamos a lo espiritual, sería hijo en entrenamiento. Hijo en entrenamiento. Creo que ya van viendo por dónde vengo, amén. Y cómo vino este título, cómo vino esta enseñanza, cómo vino el tema de esta predicación, cómo vino este mensaje. Estaba yo terminando un trabajo en una tienda y cuando salgo veo, no sé si tienes ahí el niño con el carrito, y veo el padre y un niño, y el niño sale porque en la tienda hay una sección específica donde hay un carrito más pequeño, donde tiene una banderita, ahí lo pueden ver, y dice Customer in Training. Es decir, el niño coge este carrito y está como en entrenamiento de qué es lo que va a hacer después. Amén. Y si vemos ahí, el training, es decir, si lo ponemos de esta forma, para que vayan entendiendo, el padre y el hijo, vamos a hacerlo de esta forma. Cuando llegan a la tienda, toman el carrito, ¿ok? Y el niño pone todo lo que desea en el carrito, o lo que el padre está dispuesto a pagarle en este carrito, Muchas veces toma cosas buenas, otras no son buenas, o no sabía que salía mal. Posteriormente pasan a la caja registradora, donde tú pagas el producto, donde el padre paga por lo que su hijo ha puesto en su carrito. Y al final de este proceso, él come por el precio que él no pagó. ¿Por qué? Porque estaba Customer in Training. Amén. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo llevamos esto y separamos un poquito y lo distinguimos un poquito mejor? El Padre simboliza a Dios. Amén. Jesús es donde se carga o se paga lo que consume el Hijo, el Customer in Training, el Hijo en entrenamiento. Amén. ¿Y dónde encontramos eso en la Biblia? En Isaías 53, versículo del 5 a 6, se quita del 55 ahí que estamos, Isaías 53 del 5 al 6 dice: mas él herido fue por todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, usted está en training en esta vida. Usted tiene el carrito y cuando usted acepta a Jesús, Jesús le da paz, Jesús le da gozo, Jesús lo bendice, Jesús lo saca de la situación tal que usted dice, solo Dios pudo bendecirme de esa forma. Y cuando van allí, tú pones todas tus cosas en el carrito y vas a pagar. Allí está el diablo. Mira, pero tú pecaste, pero tú caíste, pero tú fornicaste, pero tú hiciste esto, pero tú mentiste, pero tú no ayudaste. Y ahí está el Padre sacando a Jesús. Pero ya Jesús, mi hijo, pagó. Y sales y comes y disfrutas de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? La herida, el quebranto y el castigo fue sobre él.
la herida, el castigo, el quebranto fue sobre él. Isaías 55:1 lo acabamos de leer. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cuántos bendicen a Dios? Venid, comprad y comed. ¿Y qué más? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Yo creo que este versículo hoy lo vamos a aprender, lo vamos a interiorizar mejor. ¿Por qué? ¿Qué dice más adelante? ¿Qué dice? Y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? No le escucho. Comprad sin dinero, venid y comprad, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche, sin precio, la sangre de Cristo. ¿A qué? Cuando hacemos la Santa Cena, ¿con qué se hace? Representando el vino, la sangre de Cristo. Dice, esa sangre no tiene precio. Eso no tiene precio. Y leche es símbolo de promesas, abundancia, heredad. Si ves en Éxodo 3:8, dice que Dios le iba a sacar al pueblo a donde fluye ¿qué? Leche y miel. Es decir, que el vino representa a Cristo, la leche representa las bendiciones, las abundancias, las cosas de heredad que Dios tiene para ti. Amén. En Primera de Pedro 2:12 encontramos lo siguiente. Escuchen lo que escribe Pedro, un discípulo de Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Mano, muchas veces estamos en el carrito, yo se lo decía, y a veces el niño no sabe y mete ahí cosas que no sirven o que no funcionan, o él no se la va a comer. Pero Dios te deja y después viene y él prueba y dice, eso está malo. Samuelito, nosotros le compramos el refresco de soda y desde chiquito dice, ese es el refresco malo, y cada vez que toma refresco gaseado dice, este es el refresco malo, pero a veces muchas veces metemos en el carrito cosas que Dios te dijo que no echara, o cosas que no iban a hacer para tu bien. Pero ¿qué? A veces envidiamos, a veces odiamos, a veces hacemos cosas, tenemos malicia. Pero Dios, aún con su misericordia, va allí a la registradora y paga por ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? El primer punto es el training. No es para que te quedes en training. ¿Cuántos bendicen a Dios? El training no es para que te quedes en training. Es para que aprendas los pasos, es para que aprendas el proceso, es para que madures y crezcas, es para que puedas diferenciar entre lo malo y lo bueno, es para que aprendas a caminar por Él con lo que ya aprendiste de Él, haciendo todo para Él y para Él. Amén. Segundo punto, pasa el training. Pasa el training. Sal del modo de training. Vamos a hacer una dinámica. Cuando yo termine una oración, ustedes van a decir customer in training. Amén. Customer in training. Vamos a practicar. 1, 2 y 3. Customer in training. Allá voy. Vamos a hacer la pruebita, ¿ok? No perdonas. Customer in training. Hablas mal de otros y te llamas cristiano. Customer in training. Andas en pecado y señalas sin ver el tuyo. Envidias y robas aún la primicia a Dios. Te molesta la prosperidad de tu hermano. No te arrepientes, estás aún. Queda rencor, malicia, engaño. Cuidado, hermanos. Pasa el training. Muchas veces tú ves en la calle y tú ves una persona y te miente. Tú sabes que te miente. A otra persona, a otro hermano va y sabe que te puede ayudar, pero no te ayuda. ¿Y qué tú tienes que decir? Customer in training.
No te duela a ti, no te duela a ti, es solo el que está en training. Amén. Está en training, no ha pasado el training. Hay ejemplos en la Biblia que nos enseñan personas que no pasaron el training. No pasaron el training. Voy para el primero. Usías, Segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. Miren esto, qué interesante. Este era un rey, hermano, y empezó bien. Empezó bendecido. Escuchen. Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios. Gloria a Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días, ahí la Biblia dice, en estos días que buscó a Dios, a Jehová, Él le prosperó. Pero ¿qué pasó más adelante? En el versículo 16 pasa algo, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces empezamos bien, pero no terminamos y no pasamos el training. Dice más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Empezó a hacer cosas, iba a quemar incienso en el templo, ahí lo dice. Iba a quemar incienso, algo que no tenía que hacer, era función del sacerdote. Y él se puso irado cuando los regañan. Dice que de su frente salió lepra. Y dice que murió de ahí entonces, vivió apartado, terminó con lepra. ¿Y qué dice? Está en el versículo 21, vamos a leerlo. Dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Personas que no pasaron el training, todo le iba bien, pero ¿qué pasó? Se enalteció el corazón. Guárdate de enaltecer tu corazón, guárdate, porque puede ser que vas a necesitar repetir el training si tienes la oportunidad. Amén. ¿Cuál es el otro? Saúl, en primera de Samuel 15, del 22 al 23, dice así, y Samuel dijo, primera Samuel 15, del 22 al 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, y como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No pasó el training. Fue rey, fue llamado. Él estaba atrás de ovejas, de carnero, de burro, lo que sea. Fue alguien grande porque Dios lo puso. No obedeció a Dios. Dios como hizo, por tanto, tú no me obedeciste, tú tampoco serás más rey. No pasó el training. Y el último que tengo aquí, que puse, no sé, siempre me gusta, Sansón, en Jueces 16, de 19 al 20. Miren esto, hermano. Jueces 16, quien lo tenga, versículo del 19 al 20. Se me perdió aquí. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 lejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues sus fuerzas se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía. Mano, qué triste es que tú estés en el training y tú piensas que Dios está a tu lado y ya Dios no está. Mano, es triste
que tú dices, no, yo voy a salir. Mira, él estaba confiado, había pasado 3 veces lo mismo. Él le decía cualquier invento y venía ella y no pasaba nada. Y ahora la mujer lo quebranta tanto, rompe tanto su alma que él abre su corazón. Y ahí ahora sí la mujer trama, corta sus pelos, le manda que había un servidor que cortara su pelo, lo tiene dormido en sus pies, dormido. Y hermano, él se levanta y él dice, me voy a ¿qué? ¿Cómo dice? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras. Hermano, y Dios ya no estaba con él. Ya Dios no estaba con él. Él no pasó el training. Solamente léame el 22 un momentico. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero Dios es misericordioso, hermano. Muchas veces tú metes la pata hasta bien profundo. Tú acabas. Pero el pelo se sigue creciendo, diciéndote, pero mi misericordia aún está contigo. Te sacan los ojos, te ponen a hacer como un esclavo, te eres burla ahora, pero aún mi misericordia está contigo. Aún quiero pagar. Cometiste errores, metiste cosas en el carrito que no te convenían, pero aún estoy dispuesto a pagar. Muchas veces mentimos, hacemos cosas malas, hacemos cosas que no le agrada a Dios. Tomamos la sangre de Cristo para jugar muchas veces. Gastamos la sangre de Cristo. Pero estamos en training. ¿Cuándo pasarás el training? Yo creo que eso te lo puede decir Dios. Tantas veces te he dado el mismo training y no acabas de pasar. Tantas veces te he dado la misma enseñanza, los mismos pasos y no acabas de pasar el training. Training que no pase, training que se repite. Training que ignoras, training que se extenderá y se ampliará. Recuerda, el training tiene un tiempo limitado. Amén. Amén. Punto 5, vemos a Pedro y sus discípulos y vamos a escuchar algunos training, porque la Biblia nos enseña que ellos pasaron muchos training. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado por Jesús? Que pasó un mal día, creo que lo predicamos hace unos meses atrás. Él pasó un mal día. Él llegó a la orilla, Jesús lo vio, predica en su barca y dice, después que termina, mira, vamos a pescar, boga mar adentro. El Señor, pero no, boga mar adentro, más en tu palabra lo haré, lo voy a hacer. Allí cogen una cantidad de peces y cuando llega a la orilla, Dios, él se queda, Señor, aparte de mí, aparte de no soy digno. Y Jesús le dice, mira, no te voy a hacer. Ahora te voy a hacer pescador. ¿De qué? De hombres. Training. Cuando le lava los pies, dice, no, a mí, tú no me vas a lavar los pies, a mí. Y el Señor al final, mira, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y es para enseñarte, al final les dice, mira, eso que yo hago contigo, hazlo tú con los demás. Training. ¿Qué más? Él camina sobre el agua. En el medio de la tormenta, en el medio del mar, en el medio donde no se imaginaban ellos que Jesús se iba a aparecer, estaba Jesús allí. Training. ¿Cuánto bendicen a Dios? En la transfiguración están allí Dios. Está allí Jesús, está allí Elías, está allí Moisés, está Jesús hablando, se transfigura, sus vestidos son blancos. Y él empieza a decir, Señor, es bueno que hagamos aquí una ramada, esté aquí, está bueno aquí. Y ¿sabe qué dice? Mira, Dios habla, mira, este es mi hijo amado, a él oíd. Training. ¿Cuántos bendicen a Dios? En una ocasión, Lucas 11:1, él dice, Señor, enséñanos a orar,
Porque ellos sabían que cuando Jesús terminaba de orar, Él caminaba sobre el agua, Él paraba el viento, Él hacía milagros, Él hacía cosas que ningún ser humano podía hacer. Enséñanos a orar. Ellos sabían el poder de la oración. ¿Cuántos bendicen a Dios? Training. Una ocasión trajeron a un joven endemoniado. El papá viene con él, lo pone a sus discípulos. Y los discípulos no pueden hacer nada. No podían, no entendían. Ellos habían hecho otros milagros, ellos habían predicado. Era mandato de Dios hacer lo que ellos estaban haciendo, mas no pudieron. Vienen a Jesús, Jesús los libra y después se unen con Jesús y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo pasó? Nosotros no pudimos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fue? Y está ahí en Marcos 9 del 14 al 29. Y dice: mira, este género solo sale con oración y ayuno. Training. ¿Cuántos bendicen a Dios? En una ocasión también Pedro le dice: Señor, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le dice Jesús? 70 veces 7. En otras versiones dice: Señor, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano al día? 7. Y el Señor le dice: 7 veces, 70 veces 7. Es decir, no es 144 veces al día. ¿Tú te imaginas? Si aquí, hermano, a veces te hacen una cosita así y no te saludan y ya tú estás: ¿viste? No me saludó. El pastor no me saludó hoy. El pastor le estaba así porque en baño, porque estaba poniendo, no lo saludó y era: ¿viste? El pastor no me saludó hoy. Y vas por la primera y te faltan ¿cuántos? 143. Training, hermano, training. Customer in training. Cuando hagan una acción mala contra ti, dice: oh, hermano, estás en training. Tranquilo. Estás en training. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cambia de training a vívelo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y les voy a dar unos tips que serían como unos bonos. Sitierí, para que vayan cogiendo. Y así le diga a alguien que tú ves que no te saluda, que te ve mal, que no sé, hay personas que a veces tú no les has hecho nada y te ven mal. Te ven mal, predica y te ven mal tu predicación, alabas y ves mal tu alabanza. Haces algo para Dios y dices: pero qué mal lo hizo, viste qué mal se vistió, viste aquello, y viste, hermano, un training, ¿verdad? Que tú quieres cambiar de training a vida, amén. Entonces digamos: si te hice daño, si hablé mal de ti, si remotamente pensé mal de ti, si tomé algo que te pertenece, si no te ayudé cuando pude hacerlo, perdona. Estaba en training. ¿Cuántos bendicen a Dios? Más ahora paso de training a vida. Gloria a Dios. ¿Cuál es la parte más difícil del training? ¿Hay parte más difícil? Sí, la hay. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el examen más fuerte? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? Cuando tu entrenador ya no te acompaña. Cuando tú estás en training y Dios está contigo, tú caminas, tú caes, tú rompes, pero Él paga. Tú destruyes cosas, pero Él está ahí y te levanta. Pero cuando está el training, cuando tú sabes que Él no está, que Él no habla, que Él no responde, y tú caes y Él no habla, y Él no responde, y Él no dice nada, ese es el training más fuerte. Ese es el training más sólido. Ese es el training difícil de pasar. Amén. ¿Qué le pasa a Pedro cuando le intentan quitar al maestro? Mano, estamos hablando
de un discípulo, 3 años y medio escuchando la misma voz del Hijo de Dios, viendo milagros, viendo a Jesús caminar sobre el agua, viendo a Jesús calmar la tempestad, viendo a Jesús haciendo levantar a los muertos, aún de 4 días. 3 años y medio con un training explosivo, un discipulado exclusivo. Y le intentan sacar al maestro, le intentan sacar al maestro. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace? Le corta una oreja a uno de los siervos. Le corta la oreja. Amén. Le corta la oreja. Uno que había hecho un training de 3 años y medio. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Qué pasa más adelante? Lo rechaza por tener temor de su vida, rechaza a su maestro, a su Señor, a su gran Dios, al Hijo de Dios. Lo rechaza. Hermano, y destrozamente acabó con ese training. Hizo un training, no pasó el examen, acabó, fue desastroso ese training, esa parte del training de cuando él se separa, a ver qué tú vas a hacer, a ver cuando él no escucha nada, a ver cuando no recibes ayuda de nadie. Esa parte del training es la más dura, es la más fuerte, pero es la que más te identifica a pasar ese training. ¿Cuántos bendicen a Dios? Como dice una canción cristiana, qué lindo que Dios cuando está en emergencia, dice así, yo pensaba ponérselo, pero se fue la luz, así que ahora sí me va a tocar rapear un poco. Yo que estaba en estado de emergencia, lo cambiaste con tu presencia. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Pedro los discípulos estaban en emergencia en el medio del agua y su presencia cambió todo. ¿Cuántos bendicen a Dios? No solamente eso, Jesús muere, Jesús resucita, la bendición de Dios, Él se presenta una vez delante de ellos, 2 veces, en la tercera Pedro estaba pescando, volvió a pescar, volvió a lo que estaba haciendo antes, él y sus otros discípulos volvieron a pescar, y lo lindo es que no habían pescado nada, igual como el primer momento de su llamamiento. Dios repitió el milagro para que viera, para que hiciera efecto en su mente. Y cuando le dice Dios, hijitos, tienen algo de comer, qué lindo. Dios tenía una brasa, un pescado y tenía pan en la orilla. Ellos llevaban horas tratando de pescar, no tenían peces ni menos cocinados, pero Dios ya se lo tenía preparado ahí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mi hermano, Dios tiene pan, pues tiene todo listo, pero cuando haces tú el llamado de Él, no el tuyo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pedro dice, uno de los discípulos dice, mira Pedro, creo que Jesús es el maestro, el que está en la orilla. Pedro no esperó, se quitó las ropas, se fue a nadar, llegó a donde estaba Jesús. Gloria a Dios. Y más adelante Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Qué bueno que con su presencia Él cambia todo pasado. Qué bueno que a veces no pasamos el training. Somos terribles pasando el training. Pero su misericordia te alcanza. Tu misericordia, su presencia te alcanza. ¿Cuántos bendicen a Dios? Si vemos en Éxodo mucho más atrás, en una ocasión, Dios le dice a Moisés, Éxodo 33 del 2 al 3. Éxodo 33 del 2 al 3. Y Él le dice esto a Moisés. En este momento, ya ellos habían visto milagros. Escuchen.
Moisés ya había visto que cuando ponía su mano y la sacaba, se sanaba. Se enfermaba primero y después se sanaba. Cuando tiraba la vara, se convertía en serpiente. Cuando la cogía en la cola, se volvía en vara nuevamente. Ya habían pasado las 10 plagas. Ya habían pasado el Mar Rojo. Cristo, el ángel de Dios, ¿se acuerdan? Cuando venían ¿qué? Los soldados egipcios, y se abre el Mar Rojo, y ya ellos pasaron, y el ángel de Dios se quedó ¿dónde? En el medio del Mar Rojo, parando a los egipcios, porque Él se pone en el medio de tu problema. Él se pone en el medio de aquel que quiere romper tu vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y allí Moisés ve todo esto. Él ve los egipcios muertos a la orilla del mar. Él ve la liberación que hizo Dios con ellos. Y entonces Dios pasa el tiempo en su caminar y le dice esto: y yo enviaré delante de ti el ángel. Él sabía que ningún ángel de Dios es pequeño, amén. Pero miren esto: y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo, a todos los feos, a la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios decidió poner un ángel para no consumirlo en el camino, para que cuando ellos no fallaran el training, no consumirlo. Pero me gusta mucho lo que hace Moisés, lo que vemos aquí más adelante, del 14 al 15, ahí mismo, Éxodo 33 del 14 al 15, dice: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y qué responde Moisés, hermano? Miren qué responde Moisés. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Ese es el gran problema, hermano. Muchas veces salimos sin la aprobación de Dios. Muchas veces somos el customer en training y el padre te dice: no tomes eso, no lo cojas, yo no voy a pagar por eso. Pero a veces de cabezón, porque somos cabezones a veces. Disculpa que le diga cabezón. Mi esposa me dice: no le digas eso a los niños, pero es que no puedo. Salto. Y a veces, como customer in training, Dios te dice, tu padre te dice: mira, tu entrenador te dice: no tomes eso no te conviene, yo no te lo voy a pagar. Exactamente, pasaron la registradora, él no se lo pagó, pero el niño se lo llevó en el bolsillo. Y después nos metemos en un claselío, el mismo que está en training. Dios no pagó por eso, tú fuiste el consecuente de eso. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mira, él dice: no sea que yo los consuma, yo no quiero ir. Pero dice Moisés: mira, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No quiero caminar, me quedo enterrado en el desierto. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ese es el training que pasa, hermano. Cuando tú decís: mira, hermano, mira, Dios, tú no me sanas, amén. Tú no me das los hijos, amén. Tú no me das la casa, amén. No tengo el dinero, amén. Pero yo sigo confiando en ti, Señor. Yo sigo confiando en ti. Tu presencia, quédate, por lo menos tu presencia que se quede conmigo. ¿Cuántos bendicen a Dios? El training no es para que camines solo. Es más bien para que sepas que Él aún está a tu lado, aun cuando no lo veas. Él te entrena en terrenos que a ti no te gusta, en áreas que tú no dominas, ni tienes poder ninguno en ellos. Él sabe que a ti no te gusta. Él sabe que no estás cómodo con eso. Él sabe que a veces ningún talento o don es suficiente para hacer lo que Él quiere que tú hagas, a menos que Él te guíe.
Es para decirte y para que entiendas que solo por Él, para Él y a través de Él podemos pasar el training. ¿Cuántos bendicen a Dios? Quiero terminar en Mateo 7:11. Mateo 7:11. Búsquenlo allí, Mateo 7:11. Esto es una enseñanza de Jesús que cuando pensando en el mensaje, yo lo anoté y sabía que en algún parte del mensaje tenía que traerle esto y Dios puso en mi corazón ponerlo al final. Mateo 7:11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Hermano, quédense ahí un momentico. Quédense ahí un momentico. Nuestros hijos a veces son cabezones, son duros. A veces no hacen caso ni se comen la comida. Sabiendo que te costó caro, te costó algo, te tocó un sacrificio para traerlo a la mesa. Nos hacen pasar penas por su comportamiento muchas veces. Y no te ayudan muchas veces y se portan mal. Y a veces malgastan y destruyen lo que tú le das. Pero aún así, nosotros siendo malos, vamos allí y lo amamos. Si tenemos que levantarlo, lo levantamos. Si tenemos que cuidarlo, lo levantamos. Aún tiene 40 años y le pasó algo. Salió, su mujer lo dejó. Y ahí tú vas y lo recoges y dices, ven acá. Pasan 40 años, no habló, no contactó con su mamá. Pero lo contactó un día y dice, hola hijo, te extrañé. Necesitaba escuchar tu voz. Ahora, escuchen esto. Esa es la pregunta. Si nosotros, siendo malos, siendo así, hacemos esto con nuestros hijos, miren qué dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Pasemos el training. Amén. Pasemos el training. Dios les bendiga. Es mi deseo. Amén.